Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy soy yo de nuevo, Eric León Gatosairet. Sí, ya sé que tengo un poco de tiempo que no subo videos, digamos, grabados, pero pues ya estamos aquí de vuelta. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Se llama El toque divino puede curar. Y no es proselitismo religioso ni mucho menos, solamente son algunos casos de personas que tienen de cierta forma el don de curar o que lo tuvieron en su vida. Vamos a ver qué nos dice esto. El toque divino puede curar. Muy bien, vamos a hablar de esto. Recordemos que la noción de que la salud y la enfermedad eran designios de los dioses y de que ciertas autoridades, ya fueran los reyes o monarcas, brujos, chamanes, sacerdotes, podían intervenir a favor de los hombres, ya estaba profundamente arraigada en la Grecia de la antigüedad. En la Iglesia cristiana desde los primeros tiempos se proclamó el don de curación de Jesucristo como una bendición del Espíritu Santo. Los evangelios mencionan más de 20 curaciones, por ejemplo, de la ceguera o parálisis, que fueron llevadas a cabo por Jesús de Nazaret por medio de una orden, ungiendo a los enfermos con una mezcla de tierra y saliva o simplemente con el toque de sus manos. Vamos a poner el ejemplo del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 en adelante, en el episodio del ciego de Jericó. ¿Qué nos dicen? Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, o Bartimeo, Bar en arameo significa hijo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, el que iba pasando se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y le dijo: «Llámenlo». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Maestro, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Así es como nos narra uno de los 20 misteriosos casos de curación por Jesucristo en los evangelios. Pero también recordemos que hacia el siglo XI en Europa, la real imposición de las manos de los soberanos era el único medio eficaz para ciertos males. En 1698, Luis XIV, rey de Francia, curó a unas 3,000 personas, cuando menos. Con solo colocar las manos sobre el paciente desaparecían afecciones tales como la escrófula, o mal del rey que se le llama, variación de la tuberculosis que deja irreconocible a quien la padece. Eso era la escrofulosis. Le salían como pústulas llenas de agua, pero estaban duras, algo así. Los representantes de la Iglesia también dejaron huella en los anales de la historia por haber realizado sorprendentes curaciones que dieron lugar a la tradición de atesorar reliquias, ya sea prendas de vestir, fragmentos de cadáveres o instrumentos de martirio en el caso de los santos, no menos milagrosas. Uno de los casos más singulares hasta la actualidad es el de Charbel Macluf, monje maronita que vivió en el Líbano y que murió en 1898. Cuando sus restos mortales fueron depositados en tierra ese mismo año, unas extrañas luces surgieron de su tumba. Las reglas de la orden a la que perteneció dictaban que los muertos debían ser enterrados sin ataúd, pero la prolongada presencia de las luces inquietó a las autoridades eclesiásticas, que decidieron remover entonces el terreno para examinar el cadáver, qué era lo que ocurría con este cadáver.
Bueno, la primera manifestación divina fue que el monje no mostraba señales de descomposición a pesar de que las intensas lluvias habían anegado su sepulcro. Sobrecogidos, los religiosos lo limpiaron y ataviaron con prendas nuevas para depositarlo en la capilla del monasterio de San Marón en Anaya, Líbano, dentro de un ataúd de madera. Poco después, el cuerpo de Charles McClure empezó a despedir un aceite desconocido hasta la fecha, y lo siguen vendiendo, aunque no lo crean. Por su olor y consistencia parecía ser sangre mezclada con sudor. Esta sustancia era tan abundante que fue necesario mudar la ropa del cuerpo cada tercer día, y los monjes descubrieron que los trozos de tela empapados poseían notables propiedades curativas. En 1927 el cuerpo de Charbel fue emparedado en un muro del monasterio. 2 décadas más tarde, la pared que estaba frente al ataúd empezó a resumar un extraño líquido. En esta ocasión fueron los peregrinos quienes dieron el aviso. Y entonces sí, los religiosos volvieron a abrir la tumba, extrajeron el féretro y encontraron que las ropas de su hermano estaban parcialmente podridas, mientras que el líquido que fluía del cadáver se había acumulado hasta alcanzar 7 centímetros de altura. No obstante que gran parte de ese aceite se hallaba coagulado, fue retirado para distribuirlo como remedio entre los esperanzados fieles, y de hecho todavía en algunas partes del mundo, incluyendo aquí en el pasaje de la Basílica de Nuestra Señora, se llega a encontrar ese aceite de San Charbel. Muchos son imitaciones, claro está. El verdadero aceite tienen que ir al Líbano, al monasterio de Anaya, y allá entonces sí poderlo adquirir, ¿sí? Bueno, en sí dicen que la escrófula es una enfermedad que se cura espontáneamente. Los buenos propósitos de los reyes y reinas nada tenían que ver, en realidad, con las supuestas curaciones, pero se servían de esa creencia para aumentar su popularidad entre sus súbditos. La historia de las reliquias es mucho más huidiza, porque muchos de estos objetos fueron fragmentados y esparcidos por el mundo para beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles. Esto propició que individuos sin escrúpulos saliesen de su anonimato alegando poseer restos sagrados, cuya profusión había sido tal que Juan Calvino, 1509 a 1564, célebre reformador y teólogo protestante francés, señaló: si se reunieran en un único lugar todos los fragmentos de la cruz venerados en el mundo, se podría cargar un navío de alto bordo, eso decía él. Sin embargo, para no faltar a la verdad realizando un juicio generalizado, se debe comentar que el cuerpo de San Charbel fue examinado varias veces por médicos profesionales que dieron fe de que parecía estar dormido y no muerto, puesto que al paso de varias décadas no había hecho merma en él. Por su parte, la Iglesia, que suele ser muy escrupulosa en estos casos, decidió canonizar al monje por las curaciones milagrosas atribuidas a la sustancia que despedía su cuerpo. Y ya que se mencionan las reliquias, la que más polémica ha levantado es, sin duda, la sábana santa, que en 1997 escapó al fuego que se produjo en la catedral italiana de Turín. Qué casualidad que se produzcan incendios, ¿verdad? Como en Notre Dame, allá por el 2019, ¿verdad? Bueno, según las pruebas de carbono 14 practicadas en 1988 para determinar la edad del lienzo, se trata de una falsificación medieval, pero existen muchos misterios en torno a este objeto que aún no han sido esclarecidos. Bueno, esto dice aquí, pero acuérdense que existe una, llamémosla así, materia dentro del catolicismo llamada sindonología, porque a la sábana santa se le llama la Santa Síndone,
y de ahí viene la palabra sindonología o estudio de la síndone o sábana santa, que mucho tiene que decir, así que a este aspecto no se ha llegado a ninguna conclusión todavía, por lo menos que acepten los científicos, ¿sí? Bueno. Quizás el más sonado de estos misterios es que cuando se le toman fotografías a la tela, invariablemente, en lugar del negativo que debería obtenerse, se obtiene un positivo de la impronta. Además, las imágenes de las heridas que muestra el cuerpo son completamente distintas a las que hubieran plasmado los artistas de ese periodo según las convenciones iconográficas de la época. Otro hecho sorprendente es que en la tela se encontraron esporas que pertenecen a especies ajenas a las propias de Europa, siendo este el continente que ha custodiado la reliquia desde el siglo XIV. En la nueva controversia sobre la reliquia se plantea que las mencionadas pruebas de carbono 14 se realizaron en condiciones de un escepticismo condenatorio y que, por la misma razón, el control del análisis fue deficiente y erróneo. Y aquí yo digo una cosa, cuando van a examinar científicamente alguna reliquia, sea la sábana santa, el sudario, el santo sudario, que fue una tela que cubrió, se dice, la cabeza, en lo que llevaron de la crucifixión al Santo Sepulcro y que luego lo retiraron para ponerle el sudario, la tilma de Chiquinquirá allá en Colombia o la tilma de la Virgen de Guadalupe aquí en México, yo creo que deben dejar absolutamente los que están analizando estas reliquias todo tipo de creencia a favor de su religión y seguir adelante con los exámenes y análisis que se van a llevar a cabo para que no haya nada de parcialidad a favor ni en contra. Eso es lo que debe hacerse con el método científico. Pero en fin, la sábana santa iba a ser expuesta al público 2 veces más entre el 18 de abril y el 31 de mayo del 98 en un sitio que aún no había sido corroborado y del 29 de abril al 11 de junio del 2000. Y hasta entonces esas interrogantes seguirían perteneciendo al reino de lo inexplicable, porque ya no nos explican si estos análisis fueron llevados a cabo. ¿Qué les parece este pequeño tema, mis felinos nocturnos? Bueno, pues terminemos entonces el video con otra narración de otro de los milagros de Jesús. Y aquí vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Versículos 1 en adelante, y es la curación de un leproso. Dice, cuando bajó del monte, o sea Jesús, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote judío, al del templo de Jerusalén, y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Este es un pequeño milagro que él hizo todavía y que por medio de haberlo tocado quedó curado. Sigue otro milagro que es el último que voy a contar aquí. La curación del criado del centurión, versículos 5 hasta el 15. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está echado en casa paralítico y con terribles sufrimientos. Le dice Jesús, yo iré a curarlo. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este, vete y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán
muchos de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y le dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has dicho. Y en aquella hora sanó el criado. Hasta este versículo lo dejamos. Como ven, así es como también a distancia las curaciones llevaban a cabo por medio de la fe. Y eso será tema de otros videos que posteriormente iremos haciendo. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, aquí queda este pequeño video. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y nos vemos, y compártanlo en sus redes sociales, y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.